Es un placer conversar con ustedes. Antes que nada, bueno, quiero darle las gracias al maestro Otto Castro por esta invitación a la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Para mí es un enorme placer compartir con ustedes estas aproximaciones y reflexiones en torno al paisaje sonoro, que es el tema que nos corresponde. Entonces, lo he centrado como el título que creo que tenemos por allí es la voz como elemento participante del paisaje sonoro. Entonces, bueno, voy a dar como algunos tips, algunas reflexiones para involucrarlos y tratar de entender qué significa la voz como elemento del paisaje sonoro, ¿no? Entonces, bueno, doy inicio a mis reflexiones. Eh, Después de años de experimentaciones, incursiones y reflexiones en torno a la experiencia sonora, he entendido que vivimos insertos dentro de capas y capas de paisajes sonoros, como si se habitara dentro de una esfera, dentro de otra esfera que alberga infinitos paisajes sonoros, del que nuestro oído, por su limitación, le podría ser ajenos. Pero esta limitación no niega la existencia de todos estos infinitos paisajes, pero se nos ofrece una oportunidad para aproximarnos a estos paisajes, ¿no? Que a veces los entiendo como microcosmos y macrocosmos sonoros. Y esa oportunidad es educar nuestro acto de escuchar. Comenzaríamos con el acto de escuchar, que transforma completamente nuestra relación con nuestro entorno y con el mundo. Escuchar para entregarnos a la fascinación y a robarnos con las fuentes sonoras que nos rodean. Y estas fuentes sonoras, aquí hago la conexión de quien define lo que es el paisaje sonoro eh, como el entorno sonoro que nos rodea, Murray Schafer, y no podemos obviar, si eso es así, todo lo que nos rodea, como obviar que la voz es parte fundamental del mismo. La voz que trasciende su significado, su presencia semántica. Entonces plantearé algunas reflexiones que vienen de referencias muy disímiles para ponerlas en contrastes, buscando un posible punto de encuentro entre investigadores y creadores que aluden a la presencia de la voz en su potencialidad espacial. Entonces, comenzaría haciendo, vamos a ver unas imágenes de un texto de un escritor venezolano, Antonio Montejo, los cuadernos de Blascol. Luego, estas experimentaciones que realizó John Case, tanto en la cámara anecoica como su obra fundamental, 4 minutos 33 segundos, contrastado con una obra de otro músico, Alvin Lucierno, estoy sentado en la habitación. Y con textos creo que le di las referencias, ¿no? De Voces de Marruecos, del escritor Elías Canetti, y un diario que conseguí que me pareció fascinante e interesante, que tiene mucha relación con estos mismos referentes, que es el diario de Morisot. Auguste Morisot, un dibujante francés que vino a Venezuela a finales del siglo XIX, 1786-87, acompañando a un científico en la supuesta búsqueda de las fuentes del Orinoco. Entonces él narra toda esa descripción sonora de esos paisajes del sur de Venezuela. Entonces, para mí es fundamental siempre hablar de la parte metodológica, ¿no? Y esta inicia y es atravesada por el estudio y reflexión de tres conceptos fundamentales: ruido, sonido y silencio. Tres estados de ser de una misma entidad. Me hago esa pregunta. Entonces, revisando estos referentes, veo que en ellos también están presentes de alguna manera estos tres conceptos. Pero a estos conceptos le antecede la experiencia de el concepto de espacio-tiempo, o sea, el espacio-tiempo como unidad, no espacio y tiempo, sino espacio-tiempo como una sola experiencia. Entonces, ese espacio-tiempo es vinculado al paisaje, en este caso el paisaje sonoro, nuestra conciencia de estar
pertenecer y participar en un entorno y sus acontecimientos perceptivos que se impregnan en nuestra memoria. O sea, la memoria va a jugar un papel fundamental en lo que es, en el caso del arte sonoro y sus tipologías como el paisaje y la poesía, nuestra vinculación para crear desde esas imágenes, ¿no? Y estos referentes también nos hablan un poco de ello. Por ejemplo, Elias Canetti, después de haber estado en Marruecos, escribe este libro recordando un poco y transformando toda esa eh, choque que tuvo cultural en Marruecos, ¿no? Entonces, estos tres conceptos se complementan con el acto de escuchar, ya se los he mencionado, ¿no? Escuchar nos pone en relación profunda, no solo formal, conceptual, sino también simbólica con nuestro entorno. Es así que considero, y es una, digamos, experiencia muy personal, que antes de involucrarnos con manejar los programas tecnológicos y las formas técnicas, es importante primero salir al espacio, ¿no? En este caso al paisaje, ya sea urbano o natural, solo a escuchar en absoluto silencio. Luego, en otras incursiones, relacionar, degustar y saborear esos sonidos, cómo los interpretamos, qué nos dicen, y ya después en incursiones posteriores, sí podemos utilizar mediaciones de anotaciones, grabadoras, equipos tecnológicos, ¿no? Que luego ya se utilizarán y se modificarán en estudios. Entonces, dentro de esas conexiones, eh, entiendo en algunas visitas que he tenido a lugares como investigador, todas las ciudades nos proporcionan lugares y momentos donde la voz tiene un protagonismo fundamental del paisaje sonoro, el cual varía según la cultura, la religión, la región, etc. En este caso entenderían los mercados como el lugar por excelencia de gran riqueza, variedad y matices sonoros. Las plazas, según sea su tamaño y actividad, que puedan albergar vendedores ambulantes, pregoneros, etc. Los trenes y los metros también tienen sus particularidades dentro del paisaje sonora. Los centros comerciales, entre tantos ejemplos, donde la voz abre un diálogo con ese acontecer sonoro. Y esto me lleva a hacer un pequeño análisis de tres ciudades, o sea, pueden ser muchas más ciudades en las que uno puede entender cómo es el sonido de las ciudades que hemos visitado. Y eso también nos permite hacer el análisis por qué una ciudad suena distinta a otra, ¿verdad? O por qué, análogamente, por qué una ciudad tiene visiones o olores distintas a otra. En este caso, desde el punto de vista físico, la geografía modifica el paisaje sonoro de cada ciudad. Tres ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, Ciudad de México está a una altura aproximada de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en un altiplano con distantes montañas. Caracas está mucho más abajo, 900 metros sobre el nivel del mar, en un valle rodeado de montañas. Las montañas están muy cerca, pero tiene una particularidad de que sus avenidas transversales son diagonales que van del norte, o sea, de la parte más arriba hacia el punto central de la ciudad, tanto del norte como del sur, convergen en los 800 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente, Buenos Aires, a nivel del mar, en una extensa y plana región cuyas montañas están más o menos a 1.500 kilómetros al este. Esa apertura del espacio de cercanía o lejanía al mar, a las montañas, modifica nuestra relación de escucha con el paisaje sonoro. Entonces, es como un pequeño análisis para ir haciendo conexiones con los referentes que vamos a tener, ¿no? Entonces, en relación al tema planteado de la voz, ¿cómo clasificaría o cómo he clasificado la voz
que se integra dentro del paisaje sonoro. Entonces, los tres conceptos de los que ya he hablado participan, desde el ruido, pasando por el sonido, hasta el silencio. Entonces, ese ordenamiento lo haría, ¿no? Desde los gritos, los llantos, los pregones, las risas, conversaciones, monólogos, chasquidos, susurros, desde la parte más estridente hasta la parte más sutil. Pero esta voz humana es modificada por mediaciones electrónicas que vuelcan sus altavoces hacia las calles, los llamados a la oración desde los minaretes en los países donde hay mezquitas, las plazas donde existen iglesias en las que se deja escuchar las oraciones. Y eso me ha hecho pasear de cómo esa voz va siendo partícipe del paisaje, entienda uno o no lo que está sonando allí, ¿no? Se conecte uno o no con esa memoria. Entonces, es importante denotar que como individuos encarnamos una voz, que es nuestra identidad, con la cual podríamos construir nuestro propio lenguaje, cuestionando esa memoria ancestral, esa memoria cultural que recibimos. Esta voz vendría a significar un tránsito en la finitud de nuestro tiempo. O sea, esa finitud tiene que ver dentro del tiempo que tenemos en la historia, en el tiempo en el que transitamos, en el que participamos y nos reconocemos como una voz encarnada. La palabra encarnar tiene una connotación espiritual. Según algunos textos sagrados, encarnamos un aliento divino. Y hay cita de Génesis 2:7 que dice, entonces Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Y ahí la conexión. Ese aliento que en el cuerpo humano proviene de los pulmones es impulsado por músculos internos y por el diafragma. Sale a través de bronquios y tráqueas, llega a la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. Un aire que al transitar y al salir al exterior ha tomado sonoridades que distingue y da cualidades únicas a una persona. Y ahí esas cualidades aún únicas de la persona es su voz. Entonces, la semántica del sonido, liberado de la palabra, se entendería como el goce de ese torrente de aire que al salir al exterior se transformaría en una plasticidad de vibración espiritual. Se escucha y se participa en el misterio sonoro de la naturaleza. Esta naturaleza puede ser urbana, puede ser propiamente natural. Como cuando una persona que viene de una ciudad ruidosa, no sé si ustedes han vivido esa experiencia, se adentran en un bosque colmado de capas y capas de sutiles sonidos, pájaros, vientos, cigarras, y se siente que se es parte de ese cosmos que no dominamos, que no se domina. La escucha nos dota de carácter y autonomía. En relación, yo les había pedido revisar algunos ejercicios, como revisar el libro de las voces de Marruecos, de Elias Canetis, eh, escuchar una obra sonora. Bien, al final voy a hacer la conexión con esa obra sonora, que es Oración al Aleteado del Colibrí, y pensar un poco sobre estos tres conceptos, ¿no? Ruido, sonido y silencio. No sé cómo ustedes se han involucrado con esos tres conceptos. Sería interesante saberlo, ¿no? ¿Qué es para mí ruido? ¿Qué es para mí sonido? ¿Qué es para mí sonido? Silencio. A veces la gente puede hablar que hay un tipo de relativismo, pero dentro de ese relativismo hay algo que es real. Por ejemplo, si yo pongo unos altavoces que le pueden reventar los oídos a una persona, ahí no hay relativismo. Eso es un ruido que afecta
¿no? Y el ruido también afecta psicológicamente a la persona. Entonces, ¿qué es sonido también para nosotros? Y con estos tres conceptos vamos a ir dialogando dentro de lo que es este paisaje sonoro, también con el referente. Entonces, en vinculación con ello, mi trabajo nace de la creación de una lengua artística, una lengua artificial, ¿no? Tipo Hildegard von Bingen o las lenguas creadas por Tolkien o para la literatura. Independientemente de que conocía su existencia o no, hubo una coincidencia y me pareció maravilloso tener ese punto de encuentro, ¿no? ¿Qué significa crear una lengua? Y eso está vinculado con esa voz encarnada, esa voz que hace a cada uno partícipe dentro de la historia y dentro del paisaje, ¿no? Que puede tener alguna vinculación antropológica, política, religiosa y propiamente artística, ¿no? Entonces, construir sonidos desde la creación de una lengua artística ha sido una experiencia extraordinaria, de insospechadas revelaciones, con lo cual he puesto en práctica el ejercicio de la respiración, sentir la masa de aire que emerge de los pulmones, produciendo sonidos guturales, armónicos, nasales y la riqueza de los sonidos consonánticos. Eso es el gran descubrimiento, ¿no? Esa consonanticidad que podría tener que ver con eso, ese punto de encuentro entre todos los referentes de lo que se hace ininteligible, ¿no? Que no entendemos, pero esa ininteligibilidad es un espacio abierto para ser intérprete. Vamos a interpretar. Eso que no entiendo me da la apertura para yo ser un intérprete, porque como voz encarnada estamos llamados a interpretar y a crear el mundo desde esa interpretación. Y sobre todo la autoridad de ejercer la voz conectada con el entorno acústico. Nunca estamos separados de nuestro entorno acústico, ¿no? Entonces, la escucha límite, o sea, esa que nos lleva a reconocernos como persona, nos interpela y nos configura con una escucha relacional, o sea, de participación con nuestro entorno, la que descifra la complejidad de sentidos en un timbre. Diseccionamos saboreando con gozo cada sonido. Escuchar es seleccionar y diseccionar los sonidos, ¿no? Entonces comienzo con este primer referente que les había hablado, de Eugenio Montejo, escritor venezolano, 1938-2008, con este libro, que es del año 81 y una segunda versión del año 2006, donde se incluyen los coligramas. Estos coligramas tienen que ver, Glascour es un heterónimo de este escritor y Lino Cervantes es su pupilo. Entonces él crea estos coligramas en honor a su maestro Cole, ¿verdad? Entonces, al revisar esta obra, sentí la necesidad de desarrollar vía interpretación vocal la potencialidad sonora contenida en los mismos, agregando elementos sonoros de la práctica calítica, que luego vamos a revisar. Entendí que Montejo tenía un gran interés por la sonoridad surgida como abstracción de los versos en español, a los que se les ha aplicado el recurso literario de la síncopa, en el que las palabras se reducen a una mínima expresión, creando rasgos de una riqueza sonora como de muchas lenguas. A Montejo le interesaba la riqueza sonora que se va generando con la síncopa, en la que los residuos de las palabras se van sumando a los residuos de otras palabras hasta quedar una sola, como esa última lumbre que queda del rayo. He allí esa imagen del silencioso relámpago, del ruido al trueno. Y inicia con ese verso en español que se va abstrayendo hasta una sola palabra y lo relaciono con la obra de Kay, Lucier, incluso de Morisot, ¿no? Eso que está allí es un paisaje, la eternidad tan lenta como sus horas de nieve, l'ernidad lenta coras nieve, l'idat l'escron nieve, da lenta crosieve, tentatieve, trieve, tentatieve,
da tieve, tieve, tief, ¿no? Ese momento del sonido hasta ese silencio final. Entonces, de la estrella, la araña, la luz teje y desteje. Esas imágenes de ese paisaje sutil del que podemos tratar de hacer interpretaciones, me interesa mucho que con esa aplicación de ese recurso literario quede en una última palabra. Y yo también soy efímero, grita el sol de la tierra. Gensimero crol tierral, millero goliera, merín herral. Hermerín, Emi, Hin. Entonces me va interesando lo que va pasando con las palabras, con el sonido y sobre todo con ese punto de encuentro con cada uno de ellos. Entonces, en el caso de Elías Canetti, en las voces de Marruecos, él en los años 50 hace este viaje a esta ciudad, una ciudad extraña, desconocida, con un idioma que no habla, se comunica a través del francés. Entonces, como todos esos sonidos que él escucha dentro de ese paisaje, también abre esa ininteligibilidad, le abre la capacidad para él interpretarlo. Entonces, esa voz que se va transformando, pero él quiere buscar algo más de esos sonidos que le escucha. Entonces quiere dar también al que está leyendo el texto, porque después de él vive la experiencia, los transforma desde su memoria. Entonces fui tratando de tomar pequeños momentos que me llamaron la atención. Por ejemplo, trato de relatar algo y apenas enmudezco. Me doy cuenta de que aún no he dicho nada. Algo maravillosamente luminoso y denso permanece aún en mí y obstruye la palabra. ¿Es acaso la lengua que no entiendo y que paulatinamente debo interpretar en mi interior? Había acontecimientos, imágenes, sonidos cuyo sentido de entrada radica en uno mismo, que fueron no tantos tomados sino reducidos a palabras. Fíjense la conexión que hace allí con Montejo, esa reducción, esa síntesis de la palabra, de ese paisaje que él ha vivido sonoramente pero que no entiende, pero que sabe que dentro de que eso que no entiende también hay otro significado, la belleza propia del sonido. Entonces, sueño en un hombre que olvida las lenguas de la tierra hasta no comprender cuando se dice en ninguna de ellas. Entonces, la pregunta es, ¿eso que no comprendemos también tiene una potencialidad para nosotros sumergirnos y dar ese paseo, no solamente por el texto, las ciudades, los lugares, sino también dentro de uno mismo, ¿no? Toda esa sonoridad oculta que hay allí. Todos los ciegos, habla cuando él se acerca a las plazas y comienza a tratar de entender lo que está sucediendo con estos mendicantes, ¿no? Todos los ciegos pedían en nombre de Dios y mediante la limosna podía obtenerse de él algún favor. Empezaban con Dios, terminaban con Dios y repetían su nombre 10.000 veces al día. Entonces, imagínense ellos estar diciendo Alá todo el día. Eso se integra dentro de ese paisaje sonoro, dentro de esa abstracción que tiene una belleza letánica, donde están esos nombres, pero la letanía a la que se aferran desde un principio permanecía inalterable. Son arabescos acústicos en torno a Dios, pero mucho más expresivos que ópticos. La mayoría confiaban únicamente en su nombre y solo a eso clamaban. Entonces me llama también la atención de esa estructura ritual, de ese acto de fe en el que alguien que llega a ese lugar como Canetti y roza con eso que está aconteciendo y él se para frente a tratar de entender qué significa todo eso. Entonces él dice al final, pienso que los mendigos se mantienen mejor gracias a su fórmula que a lo mendigado. Eso me parece hermosísimo. Entonces, la repetición de la misma letanía caracterizaba al vocero. Se le queda uno grabado, llega a conocérsele, está siempre ahí, expresa una concreta identidad precisa, al igual que su letanía. No sabremos nada más de él, o sea, de los mendicantes.
cuida de protegerse. La letanía también es un recurso dentro del paisaje sonoro cuando no lo entendemos, ¿no? Y no solamente religioso, también de lo que sucede en los mercados, en las plazas, ¿no? Que pasa a una dimensión de armonía, si se quiere. Entonces la letanía también es su frontera. Es en un lugar semejante, Él es exactamente eso, lo que vocea, ni más ni menos, un mendigo ciego. Pero la letanía también es una multiplicación cuya rápida y regular repetición hace de ella un conjunto. Se da en ello una particular capacidad de postulación, reclama para muchos y acopia para todos. Piensa en todos los mendigos, piensa en todos los mendigos. Dios te bendice por todos los mendigos a los que des. Entonces también hay esa intención de comprender esa parte humana que a Canetti le interesaba, ¿no? Todo eso es que extraña allí, cómo viven esas personas y cómo se transforman. Entonces, esto me pareció muy hermoso. Dentro de eso que quedó en su memoria, cuando volví de Marruecos, me hinqué con los ojos cerrados y de rodillas en un rincón de mi habitación e intenté repetir durante media hora larga, a la velocidad precisa y con la fuerza adecuada, a la. Procuré imaginarme el continuar repitiendo lo mismo durante todo un día y buena parte de la noche y comenzar de nuevo tras un breve descanso. Seguir así durante días y semanas, meses y años. Volverme más y más viejo y seguir viviendo así y aferrado tenazmente a esa clase de vida. Tornarme furibundo cuando algo me estorbase en ella. Y no sé, desear otra cosa, sino perseverar absolutamente en ello. Entonces a mí me parece ese recorrido que nos brinda Canetti como una experiencia también reflexiva sobre lo extraño, sobre lo desconocido. Ok, entonces hay dos obras que me interesan haciendo como otra conexión, que es sobre John Cage y Alvin Lucier, dos obras emblemáticas propias de la experimentación musical, reflexión que surge en torno al espacio acústico a partir de las obras de estos dos músicos, Kay y Lucier. El espacio acústico nos interesa a nosotros eh, como elemento del paisaje sonoro, aquel que según nuestra atención afinará la escucha de cada persona y la sumergirá en un asombro de las relaciones sonoras, a veces inteligibles, a veces ininteligibles. En ese sentido, partimos de dos obras fundamentales que ejercieron una gran influencia en lo que entendemos como arte sonoro o música contemporánea, una conceptual y la otra minimalista. John Cage irrumpió en el arte conceptual, en este caso en la música, con su obra 4 minutos 33 segundos, en Maverick Concert Hall de Woodstock en 1952, tal vez influenciado por su amigo, artista plástico, Marcel Duchamp, y por otro artista plástico también de la pintura blanca de Rolf Rauschenberg. Cage, por medio de la obra 433, puso de relieve los sonidos de un espacio acústico, inquietado por comprender la experiencia del silencio en una sala de concierto en la que el autor decidió suprimir los sonidos que debían haberse ejecutado para escuchar los sonidos contingentes y ocultos de ese lugar. A partir de esa simulación de la acción de tocar, crear una expectativa y un profundo desconcierto, pues la audiencia no estaba preparada para atender como propuesta el continuo sonoro del ambiente. La palabra silencio podemos pasar por alto, no podemos pasar por alto una experiencia que tuvo Kay, y esto tiene que ver con esta imagen, su experiencia de la cámara anecoica en el año 51 en la Universidad de Harvard, eh, donde con esta experiencia en esta cámara insonorizada, él va a determinar que el silencio absoluto no existe. Pero esto nos deja una reflexión, claro, no existe porque nosotros somos sonidos.
encarnamos un sonido y nuestro sonido interno, nuestra escucha lo va a buscar dentro de un espacio insonorizado. Entonces, 17 años más tarde, esto es una experiencia que tuvo, bueno, de entre tantos montajes que se hicieron, Arbel Lussier en el MoMA. Eh, Arbel Lussier, quien a partir de su obra Estoy sentado en una habitación, del año 69, se hicieron muchas versiones, en la Universidad de Brandeis, inspirado por el fabricante de altavoces Amar Bosch, le planteó que para probar sus productos grababa y reproducía lo grabado y lo volvía a grabar. Lo fundamental de esta obra es lo que sucede en el espacio acústico, cuando el sonido emitido, en este caso la voz del músico, es grabada, reproducida una y otra vez, el mismo proceso, hasta convertir el producto final en un material abstracto. El medio electrónico y su proceso de repetición ha distorsionado el material grabado, experiencia que podría ser análoga a lo que acontece con la memoria de una persona saturada de información. Las vibraciones del entorno crean una frecuencia pedal, tal vez como un ruido blanco, pero esta obra nos pone en la presencia sonora de los espacios acústicos, frecuencias imperceptibles, parecieran tomar fuerza con los sonidos que se agregan, el de la voz. Ambas obras muestran formas distintas sobre lo que sucede con los sonidos. En el caso de Kay, por sustracción, en el caso de Lussier, por adicción. A ambos los entenderíamos como una distorsión que acontece analógicamente y electrónicamente. Nuestra voz en espacios abiertos de urbes, valles, montañas, cuevas, también se distorsiona. El eco como amplificación y repetición de lo sonado le da vida a una obra natural. El resultado de ambas piezas tal vez no sea distinto a cuando en los espacios abiertos de nuestras ciudades las voces humanas se vuelven ininteligibles, como en los mercados y en las plazas descritas por Elias Canetis, o las descripciones del dibujante Morisot. Entonces, dentro de este recorrido, también me ha interesado hacer esa conexión con Morisot, donde nos describe unos paisajes hermosísimos. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces, eh, ¿cómo entiendo yo esa relación antes de dar estas pequeñas conclusiones con el paisaje sonoro? Entonces, el paisaje sonoro, desde mi punto de vista, por supuesto, desde mi experiencia, desde mi investigación, surge y se vive en los recorridos de entornos natural y urbanos, a través de una escucha atenta que activa relaciones aparentemente imperceptibles al oído humano. Es entrar en sintonía y permitir que surja la conmoción de un canto, de un pájaro, los cantos de las etnias ancestrales o el sonido del viento entre tantos sonidos. Esa escucha atenta nos permite profundizar un significado captado por el individuo, que le irá dando forma en la medida que se le revela lo insospechado captado por la audición. En este sentido, hago la conexión con el diario que nos dejó Augusto Morisot, editado por la Fundación Cisneros y impreso por Planeta. Él viene a Venezuela creo que pasó un año o algo, un año y medio, entre 1886 y 1887, va describiendo no solamente todo lo que ve, sino también todo lo que escucha, y lo hace de una manera hermosísima. Y dentro de ello conseguí un texto en esta narración que es muy pertinente
porque habla de la voz, pero también la naturaleza, los elementos de la naturaleza como una voz que se confunde con la voz humana. Entonces, en esa descripción que él hace, en alguno de estos momentos, él dice, larga y hermosa noche, aunque muy agitada. Desde las 8 todos roncaban, con gusto, pero muy pronto dejé de oír los sonoros ronquidos y solo la voz del raudal llenaba la noche entera. Y en medio de la noche, esa voz tomaba modulaciones, inflexiones, entonaciones de voces humanas, tan graves, tan penetrantes y profundas, que llegué a convencerme de que esos sonidos armoniosos, tan variados y matizados, no eran otra cosa que unos espléndidos coros cantados más allá del río en una lengua extranjera. Con el oído aguzado, esperaba a cada instante captar una palabra que me confirmara que aquello no era una ilusión, que en verdad se trataba de cantos. Él está acá inmerso en una selva, perdido al sur de Venezuela, donde la civilización está a miles de kilómetros, ¿no? Ríos, árboles de 30, 40 y 50 metros, y escucha esto. Entonces se pregunta la relación que él hace con el sonido, ese sonido extraño, porque él está acostado, él se para, mete la cabeza dentro del agua, él quiere saber qué es, hasta que él camina distante y descubre. Ahora, ¿a qué atribuirle ese maravilloso y alucinante concierto? Las aguas del raudal. El raudal es una masa de agua abundante que corre violentamente. Y cerca del río Orinoco hay muchos raudales, ¿no? A veces afluentes. Al caer, este raudal, al caer en todas las direcciones sobre el agua, sobre rocas más o menos sonoras, según su posición, según sean más o menos huecas, como inmensos tubos de órgano. ¿Acaso no podrían producir toda una gama de sonidos variados, multiplicados al infinito, que el silencio de la noche amplifica y descompone aún más? ¿Por qué no van a ser las aguas del río Orinoco tan cantarinas como las del Paraguay, propagando ondas sonoras, embelleciéndolas y armonizándolas? Cuando él llega al punto y descubre la revelación, el lugar rocoso donde acampamos, una prolongación del raudal, quizás sea propicio a los ecos que las grutas y corredores de roca del entorno repercuten, cruzan y suavizan, y quizá la brisa que pasa por encima del bosque que bordea la otra orilla añade su voz armoniosa a la voz más estridente del raudal. Además, la clave del misterio podría estar también en el efecto de una infusión de bejuco, de un tipo de rama, una liana febril, muy recomendada por los marineros, que provoca zumbidos en los oídos que alteran los sonidos. Esto es en la página 457. Pero luego, bueno, estaba esa parte también donde decía el, el sonido de las ranas, de las ranitas, el concierto. Entonces comienza a hablar del sonido de las ranas con los estruendos de la lluvia muy lejos, pero también como la noche, el silencio, iba arropando y creando una obra sonora. Entonces, bueno, son muchas las descripciones que hace Morisot en este libro que me parecen como referencias para la reflexión importantísima, porque él viene como dibujante, él va a dibujar todo el trayecto, pero no solamente se queda con el dibujo y las descripciones, sino que escribe un diario que se publica 70 años después, por muchísimas razones, casi 100 años. Y nos da ese aporte también de su oído, cómo su oído dentro de esa selva se transfiguró, se transformó, porque lo que escuchaba estaba escondido.
sea, lo que llamamos acusmático. Esa fuente del raudal era acusmática, no sabía qué era, entonces mi imaginación creó voces humanas, cantos humanos, hasta que él descubre lo que es. Entonces ahí también vemos la relación con Canetti, cuando está en esa azotea y escucha la voz, y esa voz la distingue, es una voz en español, él tiene una ascendencia en español, pero también en los mercados, o aquel personaje que está en la plaza y hace un silbido y él quiere saber qué es, eso que está oculto, ¿no? Entonces también esa ininteligibilidad, esa abstracción, y ahí el punto de encuentro entre todos, ¿verdad? Quiero saber qué es eso inteligible, y ahí es donde inicia el trabajo de quien desarrolla su escucha. Va a interpretar eso que tiene otro sentido. En el caso de Montejo vemos que está un texto, un verso en español, pero se hace abstracto, ininteligible, ¿no? Y tiene una forma de pirámide invertida, ¿no? Hay una imagen visual, pero le interesaba más la parte sonora. En el caso de Kay y Lucier, esa obra de 4 minutos 33 segundos, lo que se crea es ese ambiente sonoro, ese paisaje sonoro de la sala. Ahí incluye la música en relación a la plástica, ¿no? Con la fuente de Duchamp, el concepto, la música conceptual. Y en el caso de Lucier, repetir la palabra una y otra vez y se hace una abstracción. Claro, aquí hay mediaciones tecnológicas. Entonces, ese es el punto de encuentro eh, entre todos estos participantes. Digamos, como a manera de conclusión, nuestro espacio acústico, entiéndase, paisaje sonoro, está por adicción o sustracción constantemente cambiando, lo cual afecta sutil o profundamente nuestra relación con el mismo, con los objetos y sujetos que lo habitan. Estemos conscientes o no de esa afectación, porque encarnamos un sonido y los sonidos resuenan en nuestra memoria. Desde los conceptos de ruido, sonido y silencio, podríamos reflexionar en torno a esa relación o tránsitos sonoros en los que nos vemos involucrados. Nuestra voz la entenderíamos como una huella, con una carga semántica y simbólica que se funde en el paisaje. Si nuestra voz fuese un río, el paisaje sonoro sería un infinito mar. Allí, en ese espectro entre el susurro y el grito, se haría presente como voz real en el espacio acústico, pero también como voz en tiempo real mediada por aparatos electrónicos, pero como voz en tiempo real mediada por la señal de radio, como voz en tiempo diferido mediada por aparatos electrónicos y a su vez por la radio u otro canal de transmisión. Si la voz dentro del paisaje sonoro la percibimos como una textura semánticamente ininteligible, podríamos entender que esa abstracción abarcaría un amplio espectro que incluiría todo lo que hay entre el grito y el susurro, el punto de encuentro entre los referentes planteados. La voz se convierte en una textura ininteligible que participa en el paisaje sonoro, como lo hace la voz del trueno, de los pájaros o de la brisa. Y por eso es muy pertinente el diario de Morisot, ¿no? Esa relación que hace entre voz y paisaje. Entonces, para finalizar, crearé un paisaje sonoro desde acá, en esta distancia, con esta mediación de lo electrónico, con estos medios, un paisaje sonoro ininteligible allá, con este texto que dice oración. Tekken es el texto de la obra sonora, que, bueno, también está publicada en una compilación que hizo el maestro Otto Castro en el Centro Cultural de España, que tiene su libro en reflexión también al paisaje sonoro. Entonces, este texto, que es escritura calítica, así es como se suena, se escribe de otra manera, es un texto largo, le voy a leer estos 3 fragmentos. Dice, El Shihm
Hrolsm, Nrel Splih Erm, Hreal Nriel Nrim, Cruel Tlch, Nrel Leroshif Srol Tekn Nrediul Klin, Merletl Krumerlah, Nrushachem Kakmroks, Nre Qua, Hrwa, Hruleresel, Hruel Eschamch, Gron Lere Akil, Hranch, Sirin Re Hrokror, Horch, Klimrok, Selnerchem. Y pudiera sonar la primera parte si le doy esa sonoridad más de la lectura, otra variante. Podría decir ¿Qué significa esto? Relámpago alado, en la casa del viento te elevas sin rectas, tu surco en el aire de bien y oración. En sostenido tiempo levita tu cuerpo, eterna lentitud. ¿En qué se asemeja tu vuelo con el vertical aliento, sino en tener soplo, brevedad del misterio? Este texto, que es parte de una obra que se llama Meditación y Oración de los Pájaros, surge por observar el movimiento, el canto de los pájaros, el aleteo. En el caso del colibrí, al que corresponde esta pieza, entendí que lo importante, el sonido del colibrí no es su canto, es su aleteo. Entonces comencé a observar cómo se movía. O sea, es el único, uno de los, creo que el único pájaro, ave, que se mueve en direcciones distintas, hacia adelante, hacia atrás, en círculo. Y me maravilló esa parte de esta obra de la naturaleza, ¿no? Entré en un estado de meditación, observar y reflexionar, pero eso sí, estar en silencio en la naturaleza, observando y tomando anotaciones después de toda una experiencia de silencio. Entonces, bueno, con esto eh, concluyo mi exposición. La idea era como dentro de distintos referentes, les había dicho disímiles, buscar un punto de encuentro y apareció ese punto de encuentro, ¿no? Que era la abstracción, la voz en el espacio, como eso que no entiendo, pero entender eso, eso que no entiendo es porque hay consensos de inteligibilidad, pero cuando surge la inteligibilidad es también la oportunidad de convertirnos en intérpretes desde nuestra propia voz.